Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Mi nombre es Andrés Arnoldo Contreras Opaso, mi RUT es 1314593 raya K. El título de mi audiencia pública es La pobreza extrema como diálogo y debate constitucional. A modo de introducción, en esta audiencia pública pretendo presentar una breve mirada política, económica y social a la cruda realidad de la pobreza extrema en nuestro país de Chile y de cómo esta realidad se tensiona dialécticamente con una constitución o carta magna de cualquier país o nación. Por consiguiente, la temática de la pobreza extrema debería agregarse en el anteproyecto constitucional por ser un ámbito contextual, pertinente, vinculante a una co-construcción de constituciones en diferentes naciones, teniendo presente que la pobreza puede ser un significante importante al momento de dar a conocer todos los elementos también simbólicos que giran en torno al tema de la pobreza extrema. Por eso será de suma importancia sugerir que las constituciones del siglo XXI tengan presente la superación de la pobreza en todo su espectro multidimensional con un Estado social de derecho y solidario en su ortopraxis. Mi audiencia pública está basada en el anteproyecto constitucional en lo que son las bases generales de la administración del Estado, artículo 110, inciso 1. Además, quiero concentrar y exagerar todo mi argumento y fundamentación en torno alrededor de los 1000 campamentos que están en nuestro país de Chile. Los puntos que voy a tratar son los siguientes. Número 1, vivienda. En la ley 21.450, parte del numeral 15, afirma implementar políticas y programas habitacionales cuyo objetivo sea enfrentar el déficit de vivienda y desarrollo urbano de las familias más vulnerables. Y es justamente los campamentos donde existen estas familias más vulnerables donde deberían tener derecho a un hogar que les facilite una mayor y mejor calidad de vida. En la misma ley 21.450 hay un inciso que afirma las viviendas de interés público corresponden a aquellas viviendas destinadas a hogares que en atención a su condición de vulnerabilidad socioeconómica o derivada de otros factores requieren apoyos estatales. Esta carencia socioeconómica es la que también tienen las familias de los campamentos en todo Chile. Entonces, es de carácter urgente que desde el Estado se pueda generar esa política económica necesaria para acercarse a darle un mayor y mejor lugar a los campamentos en nuestro país. La Fundación Techo del Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 afirma, de la totalidad de las viviendas que se encuentran emplazadas en campamentos, la mayoría corresponde a viviendas semiprecarias con un 34%, la cual es la tendencia en todas las regiones del país, seguido por las viviendas semiconsolidadas con un 30%. Por otro lado, las viviendas precarias corresponden a un 11.9% de las viviendas. Así entonces, quisiera proponer que un anteproyecto constitucional que va hacia una constitución debe abordar el tema de la vivienda desde el MINVU como política territorial y social de manera holística, es decir, parece todo de las partes que corresponde a todos y todos los ciudadanos de la sociedad chilena, de todas las clases sociales, pero sobre todo en este caso de las clases bajas o populares de los campamentos. La Fundación Superación de la Pobreza en la revista Voces afirma, el programa Campamentos comenzó en el año 2020 mediante convenios regionales gestionados a través de la CEREME del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu. Durante sus primeros años contó con un monto de 1.200 millones de pesos. Número 2, educación. En la ley 20.370, en el artículo 3, aparece el siguiente principio. La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. Es justamente esta educación que de igual manera debe estar al alcance de todos los niños y jóvenes de los 1000 campamentos en Chile. Por consiguiente, la calidad de la educación debe estar también para las clases bajas o populares. En la misma ley 20.370, en el artículo 4, se afirma que la educación es un derecho de todas las personas. Si es un derecho, entonces el ser humano de los campamentos es un sujeto de derecho también. Merece por ley que sus necesidades estén cubiertas, en este caso, un derecho a una educación municipal de calidad. Por eso es que el gran pedagogo Paulo Freire tiene razón cuando afirma, el mundo no es, el mundo está siendo. Y si el mundo está siendo, aún existen mayores y mejores caminos donde el ser humano, vulnerable de miradas ontológicas, tengo una oportunidad educativa y donde Chile con esta nueva constitución vaya desde la educación hacia un progreso estudiantil y laboral importante en este siglo XXI. La tesis doctoral de Javier Rodríguez Torres afirma la educación hoy y siempre queda afectada por la realidad de la sociedad que la envuelve. Y esta sociedad chilena, pensando en la pobreza extrema siempre desde lo político y la política, se debe estar preguntando cuánto porcentaje del PIB debe estar destinado a educación en cada año. El Ministerio de Educación en su misión afirma un proyecto educativo público laico, respetuoso y pluralista que permita el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad. Dicho todo esto, sugiero que el tema de educación pensado para la pobreza extrema o multidimensional sea tomado en cuenta en el anteproyecto constitucional. Número 3. Salud. En la ley 20.584, en el artículo 5, se afirma en su atención de salud las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. Esta ética y moral que plantea la salud chilena también alcanza sin duda para las clases bajas o populares que habitan los campamentos en Chile. Siempre se debe buscar justamente lo ético y lo moral, acorde a una praxis política
que piense en todas las clases sociales de una nación. Por otro lado, como en Chile la salud igual tiene una fuerte relación con el hambre al interior de la pobreza extrema, la FAO, en su informe del 2022, afirma: en 2021 el hambre afectó a 278 millones de personas en África, 425 millones en Asia, 56.5 millones en América Latina y el Caribe. En esto, la pobreza extrema desde el hambre y los campamentos se relaciona también con tener una oportunidad o una mayor y mejor salud, donde, por ejemplo, FONASA sea parte de todas y todos los profesionales de la salud en todas las áreas médicas. Ahora bien, esta mirada de salir del hambre e ir hacia una mejor nutrición no es otra cosa que desde los alimentos fortalecer una mayor y mejor salud para los pobladores de cada uno de los campamentos, ya que una salud fuerte en alimentos generará las vitaminas y nutrientes suficientes para que en los 1000 campamentos la gente pueda seguir viviendo. Así entonces quisiera proponer que el texto del anteproyecto constitucional de una nueva Carta Magna incluye también la urgencia de la salud para temáticas de pobreza extrema o pobreza multidimensional. Y en esto hay que recordar también que mientras más problemáticas políticas, económicas y sociales que giran en torno a todas las áreas de la salud se aborden en un texto constitucional, será mucho mejor. Número 4. Agua, luz y alcantarillado. La tesis doctoral de Mirta Macías Ruano afirma: debe existir una coherencia entre las metas fiscales globales, la composición del gasto y los objetivos relacionados con la pobreza. Por tanto, la determinación de los objetivos de reducción de la pobreza debe estar explícitamente vinculada a las limitaciones de los recursos. Y son justamente temas como la falta de agua, luz y alcantarillado para los campamentos, graves problemas que tienen que ver con economía del Estado. Y el análisis pasa por preguntarse cuánto le cuesta al Estado dar agua, luz y alcantarillado a los alrededor de 1000 campamentos existentes en Chile. Dentro de este contexto, la Fundación Techo afirma: en cuanto al equipamiento de los 1.290 campamentos que fueron catastrados, la mayoría de ellos, con un 41.9%, no cuenta con ningún equipamiento. Por consiguiente, se necesita también de manera urgente una ayuda, sobre todo en temas de agua, que es parte importante de la vida, ya que el ser humano es agua y viene del agua. El Código de Aguas, en el artículo 5, afirma: las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Por lo tanto, volviendo al tema económico, es de relevancia preguntarse las condiciones infrahumanas que están viviendo estas familias en lo que es agua, luz y alcantarillado, y de cómo acá el tema de economía es central para ayudar a los campamentos. Incluso todo lo que tiene que ver con economía social y solidaria, sumado a la economía circular, que en alguna otra forma puede ser importante de analizar en torno a todo lo relacionado a los campamentos en Chile. Dicho lo anterior, sugiero que en el anteproyecto constitucional tome en cuenta el área económica para enfrentar la pobreza extrema en lo que es agua, luz y alcantarillado. Y a modo de conclusión, para concluir y después de hacer un sucinto de análisis, solo decir que la pobreza extrema multidimensional que se ve reflejada a alrededor de 1000 campamentos en Chile son una urgencia y un grave problema de política y territorial y social, un problema económico, un problema de derechos humanos, un problema de ética y moral, un problema de justicia y libertad. Y en esto igual es importante preguntarse por la distribución económica del país en torno al PIB, por la política fiscal, las arcas fiscales, las reformas tributarias, incluso de cómo opera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Chile y en otros países con lo que es la política internacional, ya que todo esto va a influir a toda la sociedad de un país y por consiguiente tendrá consecuencias en la pobreza extrema o multidimensional. Por consiguiente, basado entonces en el artículo 110, inciso 1 de este anteproyecto constitucional y futura constitución, sugiero que se agregue un artículo o inciso que dé a conocer que Chile se preocupa de luchar contra la pobreza y otorgarle alguna solución, porque es también una característica de estados fuertes y modernos del siglo XXI. Y en esto hay que recordar que una constitución no se puede quedar en la ortodoxia, sino que tiene que ir hacia una ortopraxis. Finalmente, quiero citar como ejemplo un gran líder político del siglo I que justamente ayudó a la pobreza y a los pobres de su tiempo. Su nombre fue Jesús de Nazaret. Muchas gracias.